Hola, buenos días a todos. Vamos esperando mientras van incorporándose los distintos asistentes. Veo que ya se van incorporando. Buenos días a todos. Gracias por dedicar vuestro tiempo un día más a los webinars de Farmaforum. De acuerdo, voy informando, tenéis el chat a través del cual me podéis comunicar cualquier situación que haya, cualquier problema técnico. Para eso vamos a tener un chat para que estemos en contacto tanto con el ponente como conmigo, que estaré atento durante toda la ponencia. Hoy tenemos una ponencia ofrecida por Halltech bajo el nombre de Propuestas para el diseño de reactores y circuitos farmacéuticos multiuso con rendimientos mejorados. La presentación va a ser dada por Richard Hall, socio de Halltech, y de momento voy viendo que se van incorporando. Buenos días a todos de nuevo. Disponéis de un chat a través del cual me podéis contactar para cualquier notificación que haya o problema técnico que haya. Y también vais a tener, si tenéis cualquier consulta, me podéis escribir. Hay una sección de preguntas y respuestas abajo. Vais a verlo, Q&A. Ahí podéis hacer cualquier pregunta que tengáis para el ponente y la resolveremos al final de la ponencia, ¿de acuerdo? Buenos días a todos. Veo que se van incorporando todos los asistentes. ¿De acuerdo? Voy a ir dando paso en breve a nuestro ponente. Veo que ya se ha incorporado. Buenos días a todos. Veo que ya vais viendo el chat. ¿De acuerdo? Si tenéis cualquier consulta, de nuevo, o el chat o la sección Q&A que tenéis abajo, a través del cual podréis hacer cualquier pregunta que tengáis para el ponente, ¿de acuerdo? Sin esperar más, voy a dar paso a Richard Hall para que pueda incorporarse y ya empiece la ponencia. Buenos días a todos de nuevo y gracias por vuestro tiempo y, por supuesto, gracias al ponente. Buenos días, Richard. Gracias por tu tiempo hoy para la Buenos ponencia. días. Buenos días a todos. Te cedo el espacio para que puedas comenzar tu presentación. Muy bien, muchas gracias. Well, gracias primero a Farmaforum para esta oportunidad. Nos hemos quitado por el tema de COVID una feria que habría sido interesante y ahora pasa a las fechas del 17 y 18 de marzo del año que viene. También gracias a todos los asistentes. Y ahora pongo en pantalla, si puedo, mi presentación. ¿Está bien? No. ¿Me has pasado control, Marcos? Sí, se ve perfectamente la pantalla. Perfecto. Está compartida, perfecta. Muy bien. Primero, quiero disculparme por varias cosas. Primero, por mi acento, es lo que hay. Segundo, porque cuando he empezado a preparar esta presentación hace 2 meses, mi idea era de hacer una presentación bastante comercial. He decidido que no era adecuado y he intentado entrar bastante más en los procesos y realmente intentar entrar en algunos de los detalles técnicos de los procesos. Y mi intención al principio era entrar en procesos de clean in place, de FIP, y también de esterilización, de SIP. La realidad es que el tema se ha puesto tan grande que al final me he centrado para esta presentación por lo menos en FIP, en limpieza, y tengo medio preparado otra presentación sobre esterilización. Un poco siguiendo el mismo formato que esta presentación. Primero, me presento un poco. Yo vengo de otra industria. Llevo 6 años un poco como hobby con la empresa Halltech, con distribución de componentes inoxidables para reactores y circuitos de procesos. Pero mi experiencia es más que todo en la producción de componentes metálicos, que es otro mundo.
La evolución en mi mundo de la producción, de la mecanización y venta de componentes no para la industria farmacéutica, es que los medios de producción han cambiado drásticamente en los últimos años, décadas o años. Sistemas de corte de láser, de plasma de agua, la entrada de robótica, incluso más recientemente robótica colaborativa, la visión artificial para reconocer a piezas y cogerlos o comprobar sus medidas o colores o que sea, la impresión en 3D, incluso de metales. Por otro lado, la presión del mercado ha sido sobre más que todo costes, de prestaciones que pueden ser en términos de lo que el producto puede hacer, llega a tal fuerza, presión, caudal o que sea. La vida útil, que puede significar pruebas de fatiga, etcétera, etcétera. Y un suministro fiable. Estas han sido las presiones que yo he sufrido en mi mercado. Todo dentro de un ámbito de realmente muy poca regulación comparado con el mundo farmacéutico. Sí, siempre habían auditorías del cliente para comprobar que el diseño está bien hecho, el desarrollo y la producción. Certificación sencilla, certificación hasta el nivel de yo puedo certificar que tengo un sistema de calidad que funciona, ISO 9001, etc. O más recientemente 14001. Pero realmente pocas normas de los reguladores y nada de inspecciones de empresas que pertenecen al gobierno, nada de FDAs, etcétera, etcétera. Esta es mi visión. La industria farmacéutica, para mí, realmente he visto poca evolución en algunos de los procesos. En el producto, claro que sí. En algunas de las maneras de producir el producto, también. Cosas increíbles. Más que todo en biotecnología. Pero los procesos sin valor añadido, los procesos necesarios, pero que no producen el producto, como por ejemplo limpieza, los procesos de limpieza, yo veo que han evolucionado muy poco. En los últimos años he visitado ferias y conferencias en Estados Unidos, en Irlanda, hay bastantes, claro, en España. Y he visto que realmente no se ha movido mucho en estos procesos. ¿Por qué? Yo creo que históricamente, porque lo interesante era el producto final. Y el producto final tenía unos márgenes muy altos y por eso nadie estaba apretando para hacer optimizaciones de procesos. Todo el mundo estaba centrando en el CAPEX, en el coste de la inversión, y no en el coste OPEX de las operaciones. Y en aquel momento, históricamente hablando, si un fabricante necesitaba más producción, es fácil, una planta nueva, una inversión de millones o billones o que sea. Más recientemente veo la entrada de productos de otras partes del mundo, la globalización, con CDMOs de Asia, donde, claro, todo el contenido de mano de obra es mucho menor, etcétera, etcétera. Y por eso hay presión sobre costes. Hay presiones por eso sobre rendimientos, sobre optimizaciones, sobre Lean, sobre 6S, Kaizen, etcétera, etcétera.
Y segundo, la otra cosa que hemos visto todos en los últimos meses, un cambio bestial, es en la necesidad de aumentar capacidad rápidamente. Uno de los foros que yo sigo bastante es Farmaforum. Está basado, creo que en Inglaterra, pero es un grupo de, ahora creo que 80 empresas farmacéuticas, donde sus expertos en temas se unen y empiezan a empujar no solamente guías, pero las ideas en la industria para mejorar. Y dos de las cosas que he visto que ellos han identificado en su Technology Roadmap, y ojo, todos estos, al final tengo una bibliografía donde pongo vínculos para todas estas cosas. Dos de las cosas que han identificado muy claramente es que se tiene que reducir tiempos de limpieza y se tiene que reducir tiempos de mantenimiento. Y hablo de mantenimiento planificado. Mantenimiento no planificado no tiene que existir. La otra cosa que está cambiando drásticamente, y todos hemos visto, es la revolución con la entrada de sistemas single use. Mi opinión personal es que en algunos de los casos, y entiendo que es un equilibrio complicado, tomar una decisión entre un sistema tradicional inoxidable y un sistema de single use. Yo creo que en algunos de los casos este equilibrio está basado en datos de procesos de limpieza, de mantenimiento, de downtime en general, anticuados. Bien, sigo. Voy a tener que acelerar un poco. ¿Por qué hay este problema o esta dificultad en mejorar o optimizar procesos de limpieza? Yo creo que es porque hay miedo de cambios. Históricamente, cuando un sistema está en marcha y se pone muchos sistemas en marcha de producción con mucha urgencia para tener el producto en el mercado y poca paciencia quizás para optimizar los procesos menos sexys, como limpieza. Y la concentración es más que todo en validar el proceso y no en diseñar el proceso, optimizar el proceso, después calificar el proceso y al final validarlo con el consecuente verificación en cada lote de producción. Y esto significa que cambios dentro de este mundo de miedos son difíciles. Y lo típico es que la gente dice o siempre lo hemos hecho así, o tienen una memoria tan mala de la primera vez de la validación que no quieren ni hablar de repetirlo. Y yo creo que se tiene que replantear, por lo menos. Unos eventos para mí, yo he intentado simplificarlo para que yo pueda entenderlo. Los quizás momentos históricos y recientes más importantes que yo he visto. En el año 93 había un caso en Estados Unidos entre el FDA y la FDA y Bajo Laboratories, que ganó al final la FDA en el tema que Bajo Laboratories tenía que empezar a hacer GMPs, que antes de llamarles GMP era un poco más tarde el mismo año. Pero también el juez criticó muchísimo
al FDA por tener normas no muy claras. Y como resultado de este han salido los GMPs del 93 y sin marcar límites de un producto que puede salir en una dosis de otro, pero Lilly sí. Puesto su norma, que era, bueno, habían varias cláusulas, pero lo principal era 10 partes por millón de un producto en otro, sin diferenciar entre distintos tipos de producto. Y por eso lo mismo para un producto muy tóxico que aspirina, por ejemplo, que en su momento este es lo que había. Más adelante, en 2011, la FDA sacó su guía sobre las principales y prácticas de validación de procesos en general, que era diseñar el proceso, calificar el proceso y verificar el proceso. Y este es donde realmente muchas empresas para mí no han centrado mucho en fase 1, etapa 1, diseño de un sistema de limpieza. Más adelante, en la farmacopea de Europa, salieron la idea de HBLs, los límites basados en efectos sobre la salud. Y por eso, en vez de 10 partes por millón, definir una cantidad de un producto en otro que puedes tomar cada día el resto de tu vida sin tener efectos malos. Más adelante, en 2017, Farmaforum, Bioforum, sacaron su guía técnica, su Technology Roadmap, donde se centraron en muchos temas técnicos, dentro de los cuales limpieza y reducción de tiempo de mantenimiento. En 2018 empezó a salir el tema de riesgos, de basar los límites en el nivel de toxicidad. Y por eso es básicamente el siguiente paso a lo que pasó en Europa, en ASTM en Estados Unidos. Y lo más reciente para mí, y quizás lo más interesante, es una combinación de todo lo de antes, más comparar, y vamos al siguiente, comparar no solamente la toxicidad del producto que queremos limpiar, pero también cuánta confianza tenemos en la capacidad del proceso de limpieza. Este no está en las normas, pero este creo que es donde va al mercado. Que si tienes un proceso que realmente tienes muchísima confianza que limpia, cada vez tienes que hacer menos trabajo. Y este no es un proceso que pasas de hacerlo así a hacerlo así. Es un proceso quizás de pasos varios, porque se tiene que ir quitando problemas. Lo que este enseña es que arriba tenemos puntuación de toxicidad. Para productos muy peligrosos no hay manera, tiene que hacer mucho trabajo, pero la idea es que si tiene un cierto nivel de toxicidad y tienes confianza muy alta en el sistema de limpieza, se tiene que hacer menos esfuerzo para limpiar con un sistema menos formal y con menos documentación. Y por eso se gana mucho, no solamente durante la validación, pero también durante la verificación cada lote. Y por eso este es algo hoy y también mañana y el día siguiente. Si centramos en lo clásico de limpieza,
limpieza consiste en varias cosas. Es un proceso para un tiempo específico con una acción, que es una fuerza física aplicada al producto, normalmente por agua o un solvente en algunos casos, agua con aditivos químicos, que es donde viene la C, que en inglés es chemistry, y por eso he puesto concentración para buscar una C, y temperatura. Y una combinación de estos cuatro consigue limpieza. Pero uno influye mucho en los otros. Si vamos al siguiente, lo siento, he pasado. Aquí es una diapositiva que he cogido de uno que suministra aditivos químicos para la limpieza. Se ve que centrando un poco más en los aditivos, se puede cambiar drásticamente el tiempo, que es lo que nos interesa más que todo. Quizás también podemos bajar la temperatura, que puede ser interesante. En según qué país tener un reactor a 80 grados durante el proceso de limpieza, quizás molesta bastante y por eso, o quizás es peligroso incluso. Y por eso, centrando en la química, se puede conseguir bajar bastante los tiempos. Si empezamos con acción primero, la idea básicamente es llegar a un caudal turbulento dentro de los tubos y y sobre las paredes de los reactores. Según ASME BP del año pasado, la velocidad en los tubos para asegurar, y asegurar por sobras la turbulencia, 1,5 metros por segundo, y en paredes 31 a 37 litros por minuto para cada metro de circunferencia del reactor. Claro, lo ideal sería tener un depósito o un reactor muy sencillo, una bola, con una entrada, una salida y una toma para sacar muestras. La realidad no es así. La realidad es tapas de reactores con muchísimas conexiones. Conexiones incluso con zonas muertas, etcétera, etcétera. Este es lo peor para un sistema CIP. ¿Qué se tiene que hacer en estos casos? Se tiene que hacer una prueba de rociado con las bolas TIP, rociadores TIP. Se tiene que hacer una prueba de cobertura utilizando riboflavina y ultravioleta para comprobar que el CIP llega a todos lados. Y después se tiene que ir ajustando posición de bolas, etcétera, etcétera, para solucionar los problemas encontrados en la inspección. Hace muchos años, algunas empresas han empezado a intentar realmente simplificar el tema de las entradas en las tapas y paredes de los reactores. Este es un ejemplo que he encontrado del año 93, donde en vez de tener todas estas entradas para, lo siento, este es en italiano, tenemos vapor, tenemos vacío, tenemos venteo, tenemos agua por inyección, tenemos nitrógeno, creo que es azoto. Y este se ha simplificado, en este caso utilizando unas válvulas de una empresa que se llama Distribuidor, que era uno de los primeros en hacer válvulas de diafragma radial. Se han utilizado sus ideas de válvulas con caudal detrás del asiento aquí, por ejemplo, aquí también, para elegir
con estas válvulas aquí, todos los servicios distintos y tener solamente una entrada al reactor. Y por eso la limpieza se simplifica muchísimo. Esta idea es algo que hay algunas empresas que lo utilizan bastante y otros que no entiendo exactamente por qué no. Creo que es simplemente lo hemos hecho así o no lo hemos pensado o que sea. Para mí parece obvio. La otra cosa para intentar evitar en todo sistema farmacéutico y más que todo en biotecnología es las zonas donde el caudal no llega. Y estas zonas son las famosas zonas, los dead lakes, las zonas muertas, que existen por todos lados. Hay normas diciendo que L sobre D tiene que ser menos que 2. Este es lo que sale, por ejemplo, en ASME BPE del 2019. Pero realmente hay muchas válvulas, y hablamos de algunas más tarde, que la L no existe. El diafragma que cierre está literalmente en la pared del reactor, en la pared del tubo, etcétera, etcétera. La otra cosa para evitar son juntas tóricas, porque es una zona donde el CIP quizás llega aquí, pero adentro, esta zona asintótica, es imposible que llegue al CIP. No hay caudal allí. La otra zona donde siempre se encuentra cuando hace el mantenimiento o se tiene que hacer limpieza fuera de sitio, COP, de los componentes, son las válvulas asépticas tipo presa, que tienen una zona. Algunos han intentado mejorar y son mejores o peores, etc. Pero este es uno de los mejores. Y hay una zona donde el caudal simplemente no llega. Es posible también que lo que hay allí no va a salir nunca. Pero hay casos que sí. Y cuando sale puede causar problemas de contaminación cruzada, etcétera, etcétera. Siguiente. Aquí un poco lo que estaba diciendo sobre las válvulas que realmente tiene la zona de cierre está directamente donde está el caudal. Esta es una válvula de muestreo a la izquierda, arriba una válvula point of use para un bucle de agua, y a la derecha un reactor donde están todos estos ideas. Una sola entrada, un venteo, uno de muestreo y una salida. Hay varios fabricantes, Asepto, Novaseptic, Rattinox, Stereos. Si movemos al tema de chemistry, diría que hay dos mundos que yo he visto distintos. Uno, las formas sólidas, donde los problemas principales son los excipientes, los pigmentos y los polímeros. Estos son productos que cada uno necesita un proceso de limpieza y de pruebas, etcétera, para quitarlos. Y hay ahorros bestiales en tiempo posibles. Después, el problema que he visto en biotecnología y en bucles de agua, etcétera, etcétera, es biofilm. Todos hemos oído hablar de biofilm. Yo he aprendido mucho de biofilm en los últimos días. Si centramos primero en las formas sólidas, he puesto aquí un ejemplo de una presentación que he visto hace una semana o dos de el ahorro real en un sistema tradicional de limpieza.
aplicando el sistema de pruebas y me gustaría coger un momento para enseñar qué es una prueba de estas. Lo siento, voy a mover mi cámara, quitar, si puedo. Marcos, ¿puedes quitar mi fondo o no? Richard, eso lo deberías hacer tú. Yo voy a quitarte el compartir pantalla para que puedas poner el vídeo. Gracias. Yo he perdido mis controles por alguna razón. Ahora lo tengo. Gracias. Quito mi background, mi fondo. Vale, perfecto. ¿Ok? Sí, ahora, ya solo se te ve a ti. Ahora ves la realidad de donde estoy. Intento poner en marcha una prueba. ¿Se ve más o menos bien? Sí, se ve perfecto. Esta es una prueba que he preparado aquí de optimización de un proceso de limpieza. Ahora se ve que esta solución ha funcionado bastante bien. Tenemos aquí, y no se ve, pero está agitando con un agitador magnético, donde tengo también control de temperatura y de velocidad o acción, equivalente al caudal en el CIP. Y esta es la primera prueba hecha por una empresa que está intentando optimizar los aditivos químicos. Tengo un par más aquí preparados para hacer pruebas con otras soluciones. Bien, cierro este ahora y yo vuelvo a poner mi cámara en su sitio. ¿Es bien? Sí. Bien. Ya puedes volver a compartir pantalla. Ok. Ok. ¿Está bien? Sí, Hola. sí, se ve perfecto. Sí, perfecto, gracias. Aquí he puesto un ejemplo que he cogido de la misma empresa Dover que he compartido pantalla suya antes, donde realmente he conseguido bajar de 32 horas un proceso de limpieza que también había un contenido de limpieza manual. Han bajado de 32 a 4,5 horas. Una bajada de 85%. No era un proceso, la verdad es que el proceso por lote no era muy largo y han conseguido 100 lotes más en un año. Este es simplemente un ejemplo de lo que es posible. Biofilm. Paso directamente a las aplicaciones biotecnológicas o bucles de agua, etcétera, etcétera. Biofilm es algo que he oído mucho, he entendido poco, ahora entiendo un poquito más. Biofilm es una capa de células microbianas dentro de una matriz que lo protege. Protege a las células. Puede consistir en solamente una especie o varias. Y se forma en 5 etapas. Primero, microbios se unen a una superficie por fuerzas de Van der Waals, interacciones hidrofóbicas o interacciones electrostáticas. Estas células excretan una sustancia polimérica que realmente ayuda a las células a adherirse a las paredes de tubos, etcétera, etcétera, y protege las células del caudal que hay, físicamente y también químicamente. Los protege. Es como un paraguas. Siguiente paso.
en vez de células individuales, se forma una colonia. Y esta colonia se va desarrollando y empieza a realmente comunicarse las células con otras químicamente, que se llama, llegan a detectar un quórum. Cuando hay suficiente de ellos, las células algunos empiezan a diferenciarse para trabajos distintos dentro de la colonia. Especial. Después, esta colonia va madurando, se convierte en vez de una capa fina en algo mucho más tridimensional. Y estas células, hay algunos que se vuelven muy resistentes a temperatura, a aditivos químicos, y esto se pone justo debajo de la capa de polimérica. Los demás debajo van creciendo, reproduciéndose, etcétera, etcétera. Y dentro de esta forma ahora tridimensional se van desarrollando canales para proveer agua, nutrientes, etcétera, otros desagües para los residuos de la colonia. Después, el paso final, y lo que muchas veces medimos cuando hacemos una prueba de esterilidad, es dispersión. Y este es cuando las células empiezan a marchar de casa para formar colonias nuevas en otros sitios. Y muchos procesos que tenemos que sea sanitación o limpieza, realmente tenemos que seguir estos procesos por un proceso de esterilización para este biofilm. Porque quizás estamos quitando la protección, pero no el bicho. En biofilms hay ideas nuevas saliendo cada día. Y literalmente en la literatura que he visto hay un montón sobre el tema en el último año. Hay bastante, diría que hay muchísimas maneras de tratarlo. Lo mejor quizás es proteger la superficie, para que los microbios no se adhieren al principio. Y la manera más fácil de hacer esto es de tener rugosidades, muy poca rugosidad en la superficie. Baja de los típicos 0, una micra RA a 0,5, 0,3, etc. Porque después hay menos sitio para cogerse. Y después centrarse en procesos adecuados y componentes y diseños adecuados para quitar este biofilm en la manera más adecuada, más eficaz. Yo tengo unas sugerencias para la gente que quieren aprender más o quieren hablar con un experto en el tema. Una de las cosas que he utilizado bastante y lo veo muy útil, porque si uno quiere aprender, puede tener sus preguntas, pero muchas veces es mucho más interesante las preguntas de los demás, porque los demás saben más y tienen mejores preguntas y por eso tienen mejores respuestas. Un sitio muy adecuado para está muy bien organizado en temas, es en ISPE, en los COPs, que son las comunidades de práctica de ISPE, donde cualquier miembro de ISPE puede ponerse de alta en una comunidad o varias y seguir las preguntas que salen y las respuestas de los expertos.
Es una manera o de pedir algo y tener una respuesta directamente, o simplemente de formarse a base de seguir los varias comunidades. Bioforum, mencionado antes, un grupo de expertos de 80 fabricantes farmacéuticos que diría que están marcando tendencias. Ellos no escriben anexo 1, ni ISO tal cual, ni GMPs, pero influyen muchísimo. Los artículos de Andrew Walsh y otros. Andrew Walsh es un experto en limpieza. Ha escrito una serie de artículos sobre el tema. Y la revista Farma España Industrial va a publicar su versión de, por lo menos uno de estos artículos, si tiene éxito, quizás más. Porque realmente creo que plasman muchas ideas, no de una persona. Está escrito por un grupo de 10 expertos de 3 continentes. Y también, antes de publicarse, ha pasado por unos cuantos más para pulirlo. Finalmente, un consultor, y es que más que todo sobre sistemas de agua para inyección, un nombre, Nissan Cohen. Él está detrás de varias guías de ISPE, etcétera, etcétera, y diría que es una de las personas más influyentes en el tema de procesos de limpieza. Después termino, justo dentro de tiempo, con la bibliografía de esta presentación. Y digo otra vez, esta presentación estaba presentada como mis ideas, no son mis ideas. Yo he intentado coger lo que yo veo interesante, influente y las cosas que quizás pueden marcar como en qué dirección vamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Richard, por tu presentación. A continuación vamos a leer algunas preguntas que tenemos. Tenemos un par de preguntas que nos han hecho los asistentes. Entonces, te leo la primera. Nos la hace José Guillén. Dice, en la industria farmacéutica, ¿cuál es el tipo de reactor más utilizado? El tipo de reactor, no entiendo exactamente la pregunta. Supongo que sea en relación a al diseño de reactores referente a los circuitos farmacéuticos, de entender. ¿Cuál es el más común o el que más se utiliza en las instalaciones? Well, el reactor más común, claro, es el inoxidable. Los reactores más recientes son los de single use, hechos de múltiples capas, creo que hasta 11 capas de plásticos varios, que se utiliza una vez y se tiene después un pequeño problema de qué hacer con este residuo, no exactamente popular en un mundo ecológico. Pero sin duda tienen su sitio, más que todo para cantidades muy pequeñas, pero están entrando cada vez más en aplicaciones y reactores hasta, creo que 2000, he visto que ABEC, creo, tiene uno de 6.000 litros ahora. Pero yo creo que el mundo inoxidable tiene que ponerse al día. Y el día que el mundo inoxidable realmente optimiza algunos procesos, los rendimientos subirán bestialmente. Y el equilibrio de esta decisión single use, reactor de plástico o multiuso inoxidable, este equilibrio cambiará. También tenemos... Muchas gracias por contestar a la pregunta. También tenemos... no sé si he preguntado, respondido a la pregunta de la persona, pero espero que sí. Bueno,
si la persona lo puede poner por el chat, si quiere alguna aclaración más. O pueden machacarme después. Sí. Ahora sí, luego nos puede contactar. También tengo una pregunta, que es si existe alguna norma para comprobar si es posible la limpieza por zip de las válvulas. La realidad es que no soy consciente de ninguna norma, por lo menos en el mundo farmacéutico. En el mundo de alimentación sí, hay una norma. Hay una norma de EHEDG, que es una organización francesa, y su norma consiste en ensuciar una válvula o un componente cualquiera con una mezcla de leche y una bacteria, uno de estos que está resistente al calor, no recuerdo cómo se llama. Después se deja secarse, después se hace la prueba zip, después diría que se lleva, sí, se hace como una capa de gel agar para el crecimiento de microbios dentro de la misma válvula y se pone a incubar en un horno a la temperatura adecuada, no recuerdo, para varios días. Después se hace una inspección visual del gel para ver si hay colonias de microbios formándose. Y se da una puntuación. Pero esta es una prueba que tiene sus fallos. Si tiene suciedad escondido del zip, también está escondido del gel. Y por eso realmente diría que quizás es adecuado para el mundo de alimentación, pero no lo veo del todo adecuado para el mundo farmacéutico. Bueno, nos ha contestado la persona que ha hecho antes la pregunta referente a los reactores. Nos ha dicho que se refiere a si es por carga o flujo pistón o de agitación continua en la parte de cinética química, refiriéndose a la velocidad de reacción. Yo diría que hay muchas maneras. Por ejemplo, he visto reactores que se limpian a base de llenarlos de agua, calentar el agua y después poner el agitador en marcha. Claro, este es un sistema que gasta muchísimo agua, gasta muchísima energía calentando el agua y tarda una eternidad. Este diría que es más bien el pasado. Después hay reactores o no solamente el reactor, porque la limpieza no es solamente el reactor, es todo el circuito. Hay mucha limpieza todavía manual, que según dónde significa una escoba y un palo largo y detergentes y ya está a trabajar. Después, los sistemas de zip, que diría que son claramente el futuro, donde pueden automatizarse y se quita todo el contenido manual, que es donde en muchos procesos hay menos confianza en repetibilidad y reproducibilidad, que son las dos cosas críticas para un proceso robusto. Muchas gracias. Espero que le haya aclarado la duda. ¿Tenemos otra? Espero que sí, lo siento, hablo mucho. No pasa nada. Tenemos tiempo de sobra. Disponemos de otra pregunta. Nos hace José Manuel. Dice, ¿cómo mejorar el diseño en reactores que tienen varias entradas de producto a través de lanzas para no formar espuma y obligar a complicar el zip con pasos de limpieza para alternar los pasos zip con varias bolas de limpieza? Lo siento, la pregunta al principio tenemos varias entradas. Reactores. ¿Cómo mejorar el diseño en reactores que tienen varias entradas de producto? Sí, pero había algo de espuma también, ¿no? Que complica el zip. Yo diría que una idea muy buena es si se puede simplemente tapar con una tapa ciega un tree clamp donde hay una de las entradas y entra por la otra,
con todos los productos por uno, ya simplificar la limpieza. Después, si puede utilizar, existe tubos de bajada para evitar tanta espuma y salpicar la parte superior del reactor. Si se puede entrar todo el producto por un tubo hasta el nivel del líquido abajo, no se salpica arriba y hay mucho menos espuma. Después la limpieza se simplifica y hay tubos de bajada que hacen las dos cosas. Es un tubo de llenado, pero también tiene rociador. Y por eso es un tubo multiuso. Cuando está llenando, se utiliza para llenar. Después se tapa el tubo por debajo y se utiliza para subir hasta un rociador y no hay sombras después de otros tubos, etcétera, etcétera. Este es factible y bonito para simplificar el sistema. Otra vez no tengo claro si responde muy bien. Menciona que no es problema de espuma, la idea es cómo limpiar esos tubos, las paredes interiores y exteriores. Los tubos, bueno, un tubo así necesita rociarse y por eso tiene que tener una bola que está rociando el tubo, está claro. Sí, sí, siempre se tiene que llegar a todos los puntos. También nos preguntan cuáles son las especificaciones de esterilización tanto para el tanque de filtración como el tanque de mezcla de productos. Las especificaciones de esterilización. Las especificaciones de esterilización. Well, esterilización. Un producto, un tanque es estéril o no lo es. No hay bastante estéril, no hay medición. Es estéril, esterilidad es la ausencia de microbios. Es cero. La posibilidad de probar es mucho más difícil, porque siempre está tomando una muestra de mililitros en un sistema que quizás tiene 10.000 litros. Y por eso el tema de la verificación de la esterilidad es un tema complicado. Y la norma de esterilidad es que o es estéril o no lo es. ¿Sí? Propongo el artículo sobre específicamente. No lo tengo aquí. Voy a añadirlo. Y la persona adecuada es Tim Saddle. Sí, pondré un webinar suyo sobre este tema específicamente. De acuerdo. Porque la esterilidad es absoluta. Sí. Agradecería que incluyera el link en la presentación cuando la incluyamos. Lo pongo en la bibliografía. La bibliografía. Sí, porque es una buena pregunta. Pero la respuesta es que no se mide. O es estéril o no lo es. De acuerdo. Pues no tenemos más preguntas. La verdad es que agradezco tu tiempo, Richard, para habernos aclarado el tema, también para habernos contestado estas pequeñas dudas que surgen siempre a lo largo de las presentaciones. Agradezco también la presencia de todos los asistentes que han estado en público. Bueno, Richard, si quieres decir algo más. No, yo simplemente digo muchas gracias otra vez. Agradezco tu tiempo. A todos. Publicaremos tanto el vídeo en nuestro canal de YouTube como la presentación que nos facilitarán estará disponible en nuestra web. También les llegará a los asistentes en forma de mail próximamente. Y sin más que decir, que agradecerles su tiempo, su asistencia. Les recordamos que Farmaforum ha cambiado sus fechas. Se celebrará el próximo 17 y 18 de marzo de 2021. Y con este último webinar cerramos nuestro primer ciclo de webinars de Farmaforum. Volveremos en septiembre con nuevos contenidos, nuevos ponentes, nuevos temas de interés para todos los que quieran asistir. Y nada más, agradecemos mucho su asistencia y sus preguntas y nos vemos
próximamente en septiembre con los nuevos webinars. Muchas gracias, Richard, por tu asistencia y ponencia y un saludo a todos. Muchas gracias. Y Guillermo, ¿puedes pasarme el chat? Porque Sí, lo facilitaremos todos los contenidos a todos, hay preguntas que a todos responder. los asistentes y también al ponente. Gracias a todos y nos vemos en los próximos webinars de septiembre. Un saludo. Muchas gracias. Saludos de aquí.